そのマーク、レッドリボン軍。正解。そしてスーパーヒーローだ。Hola amigos, bienvenidos a Unlocked Toys. El día de hoy, inaugurando la cuarta temporada, haremos una revisión y unboxing de la figura de Piccolo Super Hero de la línea SH Figuarts de la Bandai Spirits. Acompáñame a ver qué tanto vale la pena esta pieza, que está basada en la próxima película por estrenarse, Dragon Ball Super Hero. Volvemos. Compañeros coleccionadores, pues aquí lo prometido es deuda. Estoy haciendo la super revisión del Goku Super Saiyajin fase 4 ganado en la rifa de Unlocked Toys. Excelente, la verdad estoy muy feliz, muy feliz, porque pues la verdad casi nunca me gano nada, y más una rifa internacional como esta. Quiero también comentarles que pues Unlocked Toys me ha ayudado muchísimo con, digamos, no solo con la parte del envío. Mira, me regaló este afiche, súper. No solo la parte del envío, también ha estado el acompañamiento. Me ha estado escribiendo, llamando, oye, ¿cómo va? Mira que tu paquete ya se encuentra en tal lado. Ha estado muy súper pendiente. Se demoró, pues desde que me lo gané hasta esta fecha, fueron aproximadamente 2 meses. Muchachos, estoy súper agradecido, gracias a todas las personas que de pronto han estado pendientes de la evolución de esta rifa. La demora fue un poco lo que es las empresas de envíos. Entonces no les digo más, chicos, de verdad muchas gracias. Sigan esta página, aquí se la resalto en el video. Sigan por favor esta página, excelente, no solo en las revisiones, sino también que él enseña a reparar las figuras. Yo mucho he aprendido, digamos, de las figuras bootlegs y también las originales, cómo repararlas, cómo saber cómo arreglar digamos, una articulación que esté floja. Entonces ha sido de gran ayuda, y más pues ganarme esta rifa. De verdad, muchachos, muchas gracias a todas las personas que pues han estado como pendientes de la rifa, y a esta página súper especial. Muchas gracias, y de verdad súper contento. Un saludo grandísimo a todos ustedes que de pronto ven este video desde Colombia. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Esculpido, retocado y actualizado. Arquitectura casi 3.0, cambios en los rostros y compatibilidad con los accesorios del anterior Piccolo de Proud Namekian. Esto es lo que resumiría este video en solo una frase. Sin embargo, las preguntas que todos nos hacemos al tener este Piccolo en las manos es si vale la pena o no comprarlo, sobre todo en el caso de que algunos ya habíamos hecho un gasto comprando la pieza anterior de Proud Namekian, pues a simple vista parece ser muy parecida a esta nueva versión. Pero el sombrero es nuevo. Así que acompáñenme en lo largo de este primer video de la cuarta temporada de Unlocked Toys para ver todos los pros y contras, y al final te prometo que tendrás una decisión más clara sobre adquirir o no esta figura. Empecemos hablando de su caja. Esta mantiene el diseño conservador 2.0 del cual ya estamos acostumbrados, es decir, una caja dividida en viñetas que presentan diferentes poses de la figura, más una ventana amplia en acrílico delgado que nos muestra el producto de primera mano. Mencionar que el gran cambio en esta caja son las letras impresas en la gran ventana. Estas ahora son metálicas, lo cual, a opinión personal, gustan bastante. Los elementos de seguridad en esta caja que nos demuestran la autenticidad de nuestro Piccolo Super Hero son: el sello azul característico de la fabricadora Bandai Spirits, el sello característico de la diseñadora Tamashii Nations, el sello de la película Dragon Ball Super Hero, el holograma de la Toei Animation mostrando a su mascota, el gato Pero, esta vez a un fondo de color dorado. Mencionar que esta pieza es de distribución japonesa, la tan llamada JP,
y que este holograma, según donde lo consigas, puede variar de color. Es importante entender que independientemente del color que sea tu sello o la tinta que dibuja el gato pero, la pieza contará con una relativa similitud de calidad a lo mostrado en este video, ya que todas estas piezas se fabrican siempre en el mismo sitio. En el caso de Piccolo Super se trataría de China. Recuerda también que si tu pieza no cuenta con los estándares de este video y o está defectuosa, pidas un cambio de pieza a tu distribuidor oficial. Como último sello de seguridad contamos con el más reciente holograma de calidad de la Tamashii Nations, el llamado sello Tamashii Nations Quality. Respecto al contenido de la figura, lo que tenemos es la figura y sus accesorios envueltos y bien protegidos en su blister de plástico transparente. El instructivo de la figura principalmente escrito en japonés, aunque viene con dibujos muy intuitivos que servirán a los nuevos coleccionistas de estas figuras. Un fondo de cartón pintado y acabado a un dorado brilloso, aunque en mi caso notaremos que viene algo lastimado respecto a pintura. Y un flyer con las novedades y próximos lanzamientos de la marca en Japón. Y este sería el primer vistazo de la figura al sacarla de su empaque. Podemos notar que cuenta aún con los plásticos de protección en la cintura y abdomen, con el propósito que en el viaje de China a tus manos evite rayarse por vibraciones. 子供の迎えに行けないくらい研究が大事かって聞いているんだ。今度またぬいぐるみをプレゼントしますから。いらん。いつ俺がそんなもの好きだなんて言った。 Oficialmente declarado por él mismo, Piccolo es el personaje favorito del maestro Akira Toriyama, y uno fácilmente puede entender el porqué. Si te pones a pensar con detenimiento, desde el inicio el diseño de Piccolo fue brutal, y con el avance de Dragon Ball Z, la evolución de este artísticamente fue siempre para mejor. Quizás los fans más estrictos de Dragon Ball saben de sobre el siguiente dato. Sin embargo, para todos aquellos que aún no estaban 100% enterados, los colores originales de las marcas de los brazos de Piccolo siempre fueron amarillentos, al menos en el manga. Pero en la adaptación de la serie para televisión, o sea, el anime, se tomó la decisión de cambiar estos al color más popular del que conocemos a Piccolo, es decir, con las marcas de los brazos rosados. Tras este dato, vemos que poco a poco Akira Toriyama ha intentado regresar a sus colores originales a sus personajes en esta nueva entrega que se viene para la pantalla grande, como aclarar el Ji de Goku a un naranja más amarillento, o los colores del cinturón de Piccolo y de las marcas de su piel. Es por eso que al final tenemos una gran figura adaptada a estos colores, que en lo particular a mí como fan de la franquicia me gusta bastante. Hablemos entonces de la arquitectura y de las articulaciones de esta figura. La cabeza se une al cuello gracias a un joint de bola simple, lo que le permitirá rotación de 360 grados a la cabeza, así como una inclinación arriba a abajo más que aceptable. Destacar en este proceso que todas las cabezas se unen bastante bien al joint y no atoran exageradamente, lo que nos permite hacer cambios fáciles de cabeza sin que corra riesgo el joint. Las antenitas de la cabeza en teoría son capaces de rotar sobre su eje 360 grados, incluso las puedes retirar, aunque para ser sincero yo no recomendaría hacerlo, son muy delgadas y frágiles y podrías dañarlas en este proceso. Hay cosas que es mejor no saber, Lorenza. Esta es una de ellas. El despliegue de mariposa de los deltoides es brutal, algo que ya es una costumbre en las arquitecturas 2.5 y 3.0. La figura añade unas satinadas mangas bien esculpidas que van insertadas en el hombro de Piccolo, muy al estilo de la arquitectura 1.0. Yo realmente agradecí estas mangas, le dan mayor forma en su conjunto a nuestro extraterrestre favorito. El hombro, como ya es una costumbre en esta arquitectura, puede girar sobre su eje 360 grados, así como desplegarse 180 grados, que combinado con la rotación te da una cobertura total de movimiento. El bíceps rota 360 grados sobre su propio eje y se une al antebrazo con una clásica articulación doble, lo que permite total flexión. El joint de mano viene con su clasiquísima articulación de bola, lo que le permite rotación total y flexión de la muñeca más que aceptable.
Siempre al hacer cambio de manos yo recomiendo aplicar calor ya sea con agua caliente, remojando la pieza, o aplicando calor con una secadora de cabello, pues en ocasiones estas piezas resultan ser muy frágiles y terminas rompiendo estos joints. El tronco de Piccolo está seccionado en dos partes, una es el pecho, el cual puede inclinarse arriba y abajo de forma sobresaliente. La segunda sección, la cintura, cuenta con una inclinación limitada, sin embargo su rotación es excelente, permitiendo literal los 360 grados. En las piernas abrimos con un perfecto split de 180 grados, lo que deja en evidencia la gran dinámica que tiene esta pieza. El rango de la patada de karate de Piccolo es muy bueno, otro punto más para esta figura. El muslo tiene por su parte una rotación de 360 grados, creando un double team de rotación tomando en cuenta que la ingle hace lo propio, tal cual como funciona en la figura de Goku Super Saiyan 4. Ojo aquí, Piccolo logra también una patada de patinador bastante alta, al igual como lo hace Goku Super Saiyan 4. Lo digo porque he visto muchos reviews que dicen que estas poses no las puede lograr la arquitectura 3.0 de piernas, algo que se desmiente claramente en las imágenes. La rodilla cumple con su cometido con su ya clásica doble articulación, que permite flexión de muslo a pantorrilla. Quizá el punto más flojo de esta figura en cuestión de articulaciones es el anticuado sistema que se usa en los tobillos, pues los pies se conectan a los tobillos gracias a un joint simple de doble bola. De hecho, esta sección es la causante de que oficialmente no se le reconozca como arquitectura 3.0 a esta pieza. Saber de antemano que esta selección de joints viene heredado de la anterior pieza de Piccolo de Proud Namekian. En fin, dicha articulación limita mucho la posibilidad de la figura en posturas aéreas, que es cuando requerimos perfilar o inclinar los pies. Datos extra que considero como detalles en la arquitectura es el gran agujero que se forma a la hora de expandir por completo el deltoide. Al igual que en la anterior figura de Piccolo, es un problema que se hereda para mal. Por el contrario, se agradece enormemente que esta pieza tenga compatibilidad a la capa de la antigua figura de Proud Namekian. Para lograrlo, deberá retirar la tapa que se sitúa en la espalda de Piccolo Super. Dragon Ball Super Super Hero. Siendo sinceros con ustedes, debo reconocer que de esta pieza no esperaba mucho, sobre todo porque ya tenía un Piccolo del cual estaba conforme, pero cuando Piccolo Super llegó a mis manos, mi panorama cambió por completo. Esta pieza en verdad me gusta, y más pronto que tarde le agarré gran cariño. Encuentro principalmente que la pieza en su conjunto está bien equilibrada. Por ejemplo, de lo que más disgusto tuve fue de los accesorios con los que cuenta esta pieza. Sin embargo, por el precio todo lo anterior está justificado. Digamos que hay un balance en relación costo-beneficio con este Piccolo. Ya más adelante en el video entraré a más detalle. Por ahora analicemos estos accesorios incluidos. La novedad es que los dibujos de las expresiones faciales han mejorado bastante, pero esto ya viene gestándose desde la salida de Bardock SH Figuarts. En Piccolo, esta mejora se ve presente en la primera cabeza extra donde se muestra apretando los dientes, en señal de que está librando una feroz batalla. Le sigue una cabeza de Piccolo gritando, ideal para la expulsión de energías, por ejemplo, el Makanko Sapo. Y sí, esa fue mi pobre imitación del Makanko Sapo de Carlos II. Disculpe usted el inconveniente. En cuestión de manos, tenemos una mano única para realizar el tan famoso Makanko Sapo de Piccolo. Un par de manos abiertas que si bien nos pueden servir para expulsar energía o para darle dinamismo a una pose aérea. En mi pieza hay una mínima parte de rebaba extra. Esta se puede quitar lijando la zona con una lija del número 1000 hasta poco a poco ir llegando a una lija del número 3000. Tenemos también un par de manos semiabiertas. Estas funcionan para detener golpes de los enemigos o incluso para su pose de artes marciales. Recordemos que a diferencia de Goku, Piccolo usa las manos abiertas en algunos de sus ataques.
Ya conocemos a fondo la figura, y aquello era importante porque finalmente entramos al tema de mayor interés en este video. ¿Vale la pena adquirir esta figura? ¿Cuál es mejor? ¿Piccolo de Proud Namekian o Piccolo Super? Y si solo pudiera comprar una, ¿cuál sería? Por supuesto, las respuestas a lo anterior planteado entran en opiniones y criterios de cada uno de nosotros, así que, como siempre lo he dicho en este canal, lo que yo diga aquí es solo mi humilde punto de vista, y no es por supuesto la única respuesta correcta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dicho lo anterior, encuentro en el nuevo Piccolo Super una actualización en el esculpido. Cuando yo compré y abrí hace tiempo mi Proud Namekian, encontraba zonas que no me agradaban del todo. Entre lo destacado estaban los pliegues del pecho y el terminado del pantalón. Lo encontraba todo muy ancho y por ocasiones tenía esa sensación de ver a Piccolo un poco pasadito de tamales. Piccolo Super viene a resolver estos desperfectos, dándole más figura al tronco de Piccolo y cortando aún más la playera de forma que la musculatura se presenta con mayor propósito y dinamismo. Incluso logramos ver la primera línea roja del abdomen de este personaje, para mí un gran detalle. En mi caso personal, antes prefería ponerle la capa a Piccolo porque sentía que sin esta la figura se veía desproporcionada. Ahora con este nuevo Piccolo prefiero tenerlo sin la capa puesta. Lo mismo diría del pantalón. Antes lo sentía tan Luis XIV, muy bombacho y hasta ridículo en ciertos ángulos. Ahora con la actualización del molde lo veo con más forma y caída. Aún de repente en ciertas poses lo veo demasiado ancho, pero la sensación disminuyó notablemente. Una ultra mejoría que agradezco en grande es la cabeza de Piccolo Super. Tomar la decisión de reducir de tamaño el cráneo de esta nueva figura es un acierto enorme. Antes, al ver The Proud Namekian decías, algo está raro, como que no se parece tanto a Piccolo. En cambio, cuando ves a Piccolo Super no te cabe duda a primera vista que se trata de nuestro extraterrestre favorito. Algo que no agrada a mucha gente es el redondeado que le hicieron a las botas de los personajes desde Dragon Ball Super Broly. Le pasó a Goku, a Vegeta y Piccolo no se salvaría. Yo, de manera personal, sinceramente prefiero el nuevo redondeado de las botas. Me gusta la actualización y siento que le ayuda a la estabilidad de la figura. Así que, en resumen, mi veredicto respecto al esculpido es que encuentro superior a Piccolo Super. En accesorios sería todo lo contrario. Hasta ahora no puedo superar que Piccolo Super venga sin capa y turbante. No hay justificación alguna que evite que Bandai Spirits no añadiera dichos accesorios. Entiendo perfectamente que esto se compensa con el precio de salida de esta pieza, pero es que eché tanto de menos la capa y el turbante con los nuevos rostros. Aquí lo increíble de todo esto es que de alguna forma Piccolo Super es compatible totalmente con The Proud Namekian. Esto da la sensación de que esta nueva figura es una extensión de The Proud Namekian, es decir, como una expansión del mismo, no como una figura independiente. En general, hay cosas que me gustaría añadir de una figura a otra, por ejemplo, las venas salidas de Piccolo de The Proud Namekian a la cabeza gritando de Piccolo Super. Sin embargo, del mismo modo, preferiría el dibujo de las miradas de Piccolo Super que de The Proud Namekian. En resumen, siento que tener ambas piezas es como lo ideal, puesto que tienes a la figura y su expansión. Tú sabrás cómo combinarlo mejor, pero ambas piezas te darán la libertad de adaptar a un Piccolo de la versión del anime de Z, del manga de Z o de la nueva película por estrenarse Dragon Ball Super Hero. La situación cambia considerablemente cuando solo puedes darte el lujo de comprar una única pieza. ¿Cuál de estas dos versiones es la que yo compraría? Pensándolo detenidamente y sin ser una respuesta sencilla, diría que yo me lanzaría por Piccolo Super. La razón la expongo a continuación. Para mí lo más importante en una figura es el esculpido, y cuando veo a este Piccolo Super simplemente digo, este man es sin duda el namekiano por excelencia. Por el contrario, The Proud Namekian dobla el costo de Piccolo Super, solo para llevarte una capa, un turbante y un par de accesorios extra. En términos de costo-beneficio, creo que Piccolo Super es mucho mejor opción. Otro factor importantísimo es la paciencia. Recuerda que existen bastantes empresas sin licencia de buena calidad como Demonical Fit que suelen crear extras para estas figuras que consideramos incompletas. No dudo ni tantito que pronto saquen una capa de Piccolo, las cabezas con turbante y hasta los brazos cruzados a un muy buen precio. De este modo completarías tu Piccolo Super sin gastar demasiado dinero. Crucemos los dedos en que ese proyecto salga a flote a futuro. Ya estamos terminando este video, únicamente nos falta arrojar dos últimos datos, pero no por ello dejan de ser importantes. Lo primero es el precio de esta figura, que de salida alcanzó un costo no mayor a los $41.
Y respecto a la altura de la figura, esta pieza de pies a cabeza mide 16.4 centímetros. Esto es todo por ahora. Agradezco enormemente tu visita al canal y tu tiempo en ver este video. Recuerda suscribirte y dejarme un like si te gustó el contenido. Por mi parte, te prometo que la próxima semana tendremos más novedades en el canal. Nos vemos la próxima. Adiós.